La verdad es que en la carrera que más te guste, la que hayas soñado que tal, en esa carrera seguro que habrá un gran número de asignaturas que digas, "No puedo hacer". O de 30 asignaturas habrá 5 que digas, me quiero morir. Son muchas. Y luego 5 o 6 que dirás, y, sí. Y 5 que dirás, bueno, mira, ya está. Y al final las que realmente dices, esas asignaturas me gustan mucho, sean 4 o 5 pero son las que te dan sentido al lo que estudias. Y esta es una asignatura que es básica, no es una asignatura aplicada. Aquí no viene un test de medida para saber si una persona es un psicópata o tiene depresión. No llega a este nivel, pero te sienta las bases para entender muchas cosas. Entonces es agradable. Esta asignatura tiene una cierta conexión entre lo que es la realidad y lo que es un criminólogo. Tú necesitas unas herramientas de gestión para entender esto aquí. Y esto es una herramienta de gestión. Esto te permite saber, bueno, este tema que toca ahora es el 8, el 6 de la personalidad. Bueno, pues te enseña cosas. Al final dices, ostras, pues esto no lo sabía. Pues esto es así. Por ejemplo, el de la semana pasada, que fue el 7, la motivación. Sí. Eso sí que, sobre todo, me gustó mucho. Porque también se puede relacionar, por ejemplo, con el deporte. Por supuesto, con esto, con estudio, con la superación personal, con las metas en la vida, con la motivación es muy importante. Y el tema 8 es el de la personalidad, que es otra asignatura completa de la carrera de psicología. Una asignatura anual, porque es una asignatura muy, muy, muy densa. También es una asignatura que sorprende el concepto de lo que es la personalidad. Porque la personalidad es un concepto que nosotros utilizamos muy en lenguaje común. Entonces, es un tío con mucha personalidad. Se dice esto como tal. Tiene poca personalidad, lo han engañado. Es un tío que escucha lo que le dice todo el mundo. Pero en psicología, la personalidad no es eso. La personalidad en psicología es un constructo. Lo ponemos TH. Un constructo, hola a los que estáis ahí. ¿Qué tal? La personalidad es un constructo hipotético, es decir, no existe el cerebro humano. Hola, ¿qué tal? Así te podré hacer preguntas. Es como inteligencia. Hola, ¿qué tal? Nosotros no hablamos de la inteligencia como un área del cerebro donde está guardada la inteligencia. La inteligencia es una palabra, inteligencia, que resume un montón de cosas muy amplias. ¿Qué es la inteligencia? ¿Resolver un problema de matemáticas? En parte, pero no todo. ¿Es la inteligencia la capacidad para buscarte un buen trabajo? Pues sí, también, pero no lo es todo. Entonces, hay muchas cosas que están englobadas dentro de un constructo hipotético, la personalidad o la inteligencia. Un constructo hipotético sería, por ejemplo, la justicia. La justicia, como tal, no existe. Tú no puedes guardar justicia en una caja. ¿Qué es la justicia? La justicia es un conjunto de conceptos, un conjunto de variables que están interrelacionadas. La justicia es los jueces, los juzgados, la policía, los juicios, los valores, la ética. Y todo eso, nosotros, para no decir constantemente, la ética de las personas, los juicios, los fiscales, la policía, el furgón, los derechos y tal, la justicia. Claro. Y entonces, cuando hablas de inteligencia, hablas de la capacidad para resolver problemas matemáticos, resolver problemas espaciales, la capacidad para adaptarte a la vida, la capacidad para estudiar, la capacidad para concentrarte. Y eso se mide en diferentes constructos y en uno se suma por porcentajes. Se dice a lo mejor la capacidad matemática pues será el 8%. Es un acuerdo, porque se cree que las personas que cumplen con esos porcentajes pues tienen una inteligencia superior a la de otros. Entonces se distribuye la inteligencia en una curva de población y se dice la mitad estaría aquí, que son 105, en una medida sobre 100. La población es un poco más lista, más inteligente que la mitad. Y luego habría gente pues, de 160 como Einstein. Y gente que tendría 80, que sería la primera clase de retraso mental, o 60, que sería la segunda. Es decir, hay que tipificarlo respecto a un grupo de población. Bueno, pues la personalidad tiene algo parecido a la inteligencia. La personalidad es un constructo hipotético, es decir, nosotros no la podemos encontrar en un solo sitio, y es el conjunto de variables que hacen que aquella persona sea como es. Tú dices,
¿Y en qué aspecto lo notamos? Bueno, pues lo que nosotros decimos de este tío tiene mucho carácter. Esa mucha personalidad es carácter. Es decir, una cosa sería la personalidad, digamos P, y la manifestación de la personalidad sería el carácter. De forma que dos personas podrían tener una personalidad muy parecida, pero un carácter diferente. A lo mejor uno es muy extrovertido y el otro al final es más introvertido, pero con la misma personalidad. Entonces, ¿cómo diferenciamos la personalidad? Porque en un test de inteligencia parece que es muy claro. Una serie de cuentas matemáticas en función de un tiempo, unas piezas espaciales para colocarlas y saber qué tal funcionan. ¿Y la personalidad? Bueno, pues para saber o para definir la personalidad, unos investigadores británicos hicieron una cosa muy curiosa y fue coger todas las palabras que existían en el diccionario que hiciesen referencia a algún aspecto de las personas. Listo, brillante, ético, fugaz, introvertido, extrovertido, neurótico, aspectos que tuvieran algo que ver con las personas. Y llegaron a la conclusión de que había unos 2.200 vocablos que hacían referencia a cómo era una persona. Feliz, triste, alegre, fueron metiendo. Entonces, con estos 2.200 vocablos hicieron una serie de test a las personas, pero a 100.000 personas. Y vieron que determinadas palabras, más o menos, las personas puntuaban mucho de aquello. A lo mejor el que decían que era alegre, feliz, extrovertido, cariñoso, hablador. Entonces fueron haciendo grupos y grupos y grupos. Entonces al final clasificaron esas áreas en las que se podían redefinir las personas en 5 grandes grupos. Y estos 5 grandes grupos es lo que se llama los 5 de background de Einstein. Es decir, 5 áreas de la personalidad que nos definen a todos. Cuando se hace un test de personalidad se miden estas 5 áreas. Es verdad que cada área de estas tiene unas subáreas, pero al final tú haces como un pentágono, 5 caras, ¿sí? Y partiendo del centro, que serías tú, bueno, pues cada una de estas variables, a lo mejor tú en este llegas aquí, y en este llegas hasta aquí, en este muy poquito, en este a la mitad y este justo aquí en la mitad, la normalidad. Entonces, sobre este polígono, bueno, pues tienes construida tu personalidad y la de otra persona será diferente. ¿Y cuáles son estas 5 áreas? Introversión, extroversión, es decir, siempre son 5 áreas que son en positivo y en negativo. Neuroticismo, muy neurótico o cero neurótico, antineurótico. Muy psicótico o cero psicótico. Entonces, ahí dentro es lo que mides cuando tú buscas un determinado perfil para un puesto de trabajo. A lo mejor una persona que sea un vendedor, buscas que sea extrovertido, que sea, según lo que venda, que tenga un cierto grado de psicoticismo. ¿Por qué? Porque el psicoticismo correlaciona con la invención, relaciona con la creación. Entonces, si tú vendes una cosa estándar, pues no necesitas un tío creativo. Pero si estás vendiendo a lo mejor decoración, pues necesitas un tío que te diga, pues a ti te van los rojos y los verdes, pues yo te voy a montar un estudio así y sea un tío que sea proyectivo. Claro, al analizar la personalidad determina un cierto nivel de conocimiento de las personas. Y de cara a la criminología, hombre, pues hay personalidades que son mucho más criminalísticos. ¿Por qué? Bueno, porque la gente que es impulsiva, y es una de las 5 áreas, tiene mucho más problemas con la justicia. Porque la gente que es introvertida es lo contrario de impulsivo. Tú los pones en una línea, la normalidad estaría aquí. Aquí estaría tope de impulsividad y aquí tope de introspección. No es bueno ninguno de los dos, pero lo que pasa es que la gente impulsiva es la gente que rozas en un bar con el codo y ya, ¡pam!, ya te ha pegado un piño. Y dices, oye, tío, que ha sido sin querer. La gente que es introvertida, pues piensa, joder, ¿qué ha hecho este tío? Entonces, la impulsividad correlaciona mucho con el consumo de drogas. ¿Por qué? Y porque pretendes que sea muy rápida la respuesta. La droga, cuando tú consumes una sustancia, ¡pum!, notas un efecto. Bueno, pues el que es muy introvertido le cuesta mucho llegar a esa solución. Piensa mucho para hacer algo. Y lo otro es, toma esto, ¡pum!, lo pruebo. ¿Y qué es eso? No sé, manda una pastilla.
luego empiezan a haber dragones por las paredes. Ese es el problema. Entonces, definir las áreas, por ejemplo, para un agente de la autoridad, ser impulsivo, cero. ¿Por qué? Hombre, porque vas a caer un tío que tenga y saque rápido la pipa. No, directamente, pim pam. Dice, oiga, que se ha equivocado el tío, que no era este, le ha pegado el que ha denunciado, pobre hombre. Entonces, buscar gente que tenga un determinado nivel de equilibrio, se utiliza la personalidad. Que la gente dice, bueno, yo un test de personalidad puedo engañar. No es tan fácil engañar un test de personalidad. No es nada fácil porque, en contra de lo que creen muchas personas, el test de personalidad no te dice, no sé, odia usted a su madre, no es tan básico, sino hay una serie de preguntas que la gente no sabe la relación que tienen con la personalidad. Y que a veces por deseabilidad, decir, por ejemplo, ¿se ha emborrachado usted alguna vez? No, claro, quieres quedar bien. Eso es suspender. Eso es mentir. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Tú dirás, pues yo conozco un tío que no se ha emborrachado nunca. Ya, pero es muy raro. Si yo tuviese que apostar por sí o no, pensaría que me han dicho una mentira. ¿Ha robado usted algo alguna vez? No, mentira. En general, todos hemos cogido algo que no era nuestro. Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Aunque sea el boli de compañía. Sí, o una revista en un sitio, o irme sin pagar. Sí. Entonces, el decir que yo no he incumplido nunca una norma, eso es mentira. Entonces, por esto digo que los test de personalidad están diseñados para coger a la gente que miente y los cazas, sin ningún problema. Pero eso para las oposiciones. Se utiliza. Y por ejemplo, la Guardia Civil también hay... Claro. Y ahí está el psicotécnico y luego la entrevista personal. La entrevista personal es muy evidente. Te hacen un supuesto, tú tienes que explicarlo y en esa explicación es donde la gente ve si miente o no miente. Donde si dice algo que esté alterado, si te preguntan desde personalidad, que es una pregunta clásica, ¿con qué personaje histórico se identificaría usted? Ah, amigo, venga, dilo si quieres, si no quieres no lo digas. Hemos quedado muy ahora, ¿eh? Imagínate que te lo dice un entrevistador, no puedes tardar mucho. Venga. Juan, muy bien. Juana la Loca. Bueno, Juana la Loca es un personaje histórico que fue muy rompe y por esto le llamaron Juana la Loca, porque realmente tenía unas variables de personalidad un tanto extrañas y entonces era poco comprendida en su mundo. Pero no es un mal personaje. ¿Qué personaje dirías? A ver, uno. Personaje histórico, hombre. A ver, ¿qué se te ocurre? Piensa, piensa. Si alguien quiere decir alguno más, venga. Juan Inés de la Cruz. Caray, sí, es un personaje menos conocido, diría yo. ¿Por qué fue conocida Juan Inés de la Cruz? Para que lo sepa todo el mundo. A ver. A nuestro compañero no le viene ninguno a la cabeza. Un político, alguien histórico, no sé, un conquistador, un santo. ¿Por qué fue famosa Juana Inés de la Cruz? Muy bien, por sus poemas. Sí, porque era de los escritores místicos. Muy bien, era poeta y mística. Yo creo que en sus poesías tenía algo de casi de delirio, como un poco San Juan de la Cruz. También tenía unas veleidades, creo, yo no soy experto en teología. ¿Qué personaje? Santo Antonio del Ermitaño. O sea, por ejemplo, el Torino y el es el contrario.
Sí, o sea, el Santo Antonio, el que dices tú, el contrario del demonio, es el ermitaño, el que se recluyó en el desierto, el del pan y el cuervo, era un hombre de la meditación. Hombre, esto sería un rasgo introvertido. El admirar a una persona que fue ermitaño, que se recluyó en una montaña o en el desierto, sería una persona introvertida. Y en el caso de Juana la Loca, hombre, sería una persona más propia del feminismo, de una persona que en el mundo de hombres salió adelante. Pero sorprende porque cuando preguntas a veces un personaje histórico, hay gente que es capaz de decirte Hitler, o Attila. Sí, perfectamente. Sí. ¿Por qué? Porque intentó poner orden en el mundo y piensas, caray, tú, el orden que puso, lo hizo con sus métodos. El hombre este se llevó por delante de 6 millones de personas. Pues te digo, en los rasgos de personalidad se ven en unas proyecciones, porque como no existe, no hay otra forma de medirla. ¿Cómo lo puedes medir? Bueno, estableciendo proyecciones de lo que piensa cada uno. En el caso, por ejemplo, Hitler o Franco, lo que sea, sería como más extrovertido, ¿no? Bueno, yo el caso de Hitler es difícil porque era un psicópata muy extraño. El caso de Franco, yo creo, o lo que he leído de él, no era una persona muy introvertida. Evidentemente no era extrovertido. No ha habido ningún dictador que sea muy extrovertido por miedo, porque es una forma de exponerse al miedo, estar mucho entre la gente. Y él era una persona que tenía poca vida social. Pero yo creo que tenía poca vida social por el carácter militar que tenía. Era una persona que vivía en un cuartel, que había vivido toda su vida en África. Entonces no era una persona que tuviera vida social. No le gustaba las fiestas como ha habido otros dictadores. No sé, el Shah de Persia, que organizaba fiestas en medio del desierto. No era una persona así, era una persona muy austera, para con él mismo. Entonces, claro, es difícil que tuviera vida social. Yo rasgos psicópatas, hombre, Hitler o Stalin tenían rasgos muy importantes psicópatas, de personas que creían que ellos podían controlar el mundo y si no, hacían deshacer el mundo, o sea, sin ninguna clase de remordimiento. Y un rasgo de los psicópatas es que en su entorno inmediato son muy buenas personas. No demuestran esa maldad con su mujer o con sus hijos. No, Hitler era una persona que decían que no podía pisar una hormiga para hacer daño. No tenía 5 millones de personas en un campo de concentración y ni quería saberlo, por decirlo de alguna manera. Y Stalin, por el estilo, 20 millones de muertos. Tiene mérito lo que tú se lleva. Bueno, en el tema, tal como bien resumido, dice más o menos, de acuerdo con Freud, la estructura de la personalidad está integrada, según Freud, por 3 sistemas. El yo, por un lado, perdón, el ello, el yo y el superyo. Los 3 interaccionan de diferentes niveles de conciencia. El consciente, el preconsciente y el inconsciente. Es decir, él lo definía como 3 cosas. Nosotros lo que tenemos que tener muy claro en el siglo XXI es que hay un concepto que es personalidad, que es muy cierto y se puede medir, e inteligencia, que es otra cosa cierta y que se puede medir. La interacción entre la personalidad y la inteligencia da como resultado la conducta. Por esto hay personas muy inteligentes que no llegan a ningún lado y personas con una inteligencia muy limitada que llegan muy lejos. Entonces, ¿cuál es la explicación? Hombre, que los que son muy inteligentes median su inteligencia a través de una personalidad que a lo mejor es introvertida, poco atrevida. Entonces, viven en un mundo cerrado. Entonces, la inteligencia tú no la desarrollas. Y al revés, hay gente que con una inteligencia no brillante, pero tiene una personalidad comunicativa, claro, y que buscan. Por ejemplo, los descubridores son personas que buscan. No todo el mundo coge 3 barcos y se va a descubrir América. Hay gente que seguiría yendo con una rueda cuadrada en un carro. Y hay gente que busca cambiar algo. Ese rasgo, mezclado con a lo mejor con no demasiada inteligencia, hace que no veas el riesgo y te atreves a tirarte por el medio del mar. Y llegues a América y lo descubres. No está mal decirlo hoy en día, pero bueno, se descubre en algún momento. Entonces, hay que tener muy claro que la personalidad y la inteligencia dan un resultado, porque siempre interaccionan en el cerebro.
La personalidad no funciona sin inteligencia y la inteligencia no funciona sin personalidad. Y eso es lo que hace que las personas nos distingamos. Que haya personas muy inteligentes que parece que no funcionan y gente que es muy brillante y dice, no, pues este tío cuando le dices resuelve este problema, le viene justo a resolverlo, pero es el dueño de un imperio de cosas. ¿Por qué? Porque ha tenido una idea brillante y la ha sabido llevar a cabo. Esto que se explicó en 1929, desde la orientación psicoanalítica, se considera que la personalidad y sus manifestaciones son siempre consecuencias de procesos psíquicos sobre los que no tenemos acceso consciente. Bueno, este fue el gran descubrimiento de Freud. Freud descubrió que había procesos inconscientes por encima de nosotros que nosotros no podíamos controlar. ¿Fue un descubrimiento? Hombre, sí, porque hasta aquel momento, a los 1920, la psicología solo creía en lo consciente. Lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sientes cuando te clava un cuchillo. Y a partir de este momento alguien le dijo, no, o él descubrió, yo puedo estar influido por cosas que yo no sé. Y es verdad, nosotros podemos tener traumas en la infancia que no recordamos, haber tenido abusos sexuales, haber tenido un accidente que nos ha provocado una determinada visión que no podemos controlar, y es verdad. Ahora, en esa estructura que él definió, bueno, esto hace 100 años, y lógicamente la psicología ha cambiado mucho, pero sí definió algo como muy importante. Dice, la estructura de la personalidad del delincuente se caracteriza por un yo débil, es decir, lo que hoy en día diríamos tiene poco carácter, es influenciable, un super yo ausente o poco formado. El super yo sería lo que nosotros venimos a llamar los valores morales o la conciencia. Es decir, yo tengo que tener, por un lado, poca capacidad de apreciación de que lo que estoy haciendo está mal. Yo robo porque tú eres tonto. Yo te quito esto porque a ti te sobra. Yo me llevo tu coche porque lo necesito. Siempre son justificaciones de valores externos, fíjate. Yo nunca digo, yo robo porque soy un sinvergüenza. Yo te robo eso porque no he trabajado para tener dinero. Porque tú tienes demasiado. No, porque yo no tengo porque no he ido a trabajar. Esto no lo dice. Entonces, si nosotros analizáramos la delincuencia por dos valores que serían causa externa y causa interna, entenderíamos la conducta general de las personas. Siempre. Un delincuente nunca. Porque el que dice causa interna es el que dice he estudiado poco y suspendido. Y el que dice he estudiado mucho, pero el profesor ha puesto un examen muy difícil, es causa externa. Lo que pasa es que si nosotros analizamos la personalidad por causa externa y causa interna, hay una cosa muy curiosa. ¿Por qué es que hacen una atribución de causa externa? Porque no pueden hacer nada para cambiarlo. Si el profesor es un capullo, ¿qué vas a hacer tú? No hace falta que estudies. Si tú dices, no, porque si estudias poco, estoy asumiendo la responsabilidad de tener que cambiar. Cuando alguien dice, es que este sistema es injusto y yo, la vivienda es tan cara que tengo el derecho a ocupar una vivienda. Claro, y a trabajar también y no lo dices. Y ahorrar para pagar una hipoteca. Pero con esa justificación de causa externa, yo inhibo cualquier responsabilidad moral, que es la del super yo. Es decir, el super yo, en la actualidad sería la escala de valores morales que se aprende en la etapa de la edad heterónoma, que son los 7 años, por la que nosotros dejamos de hacer cosas no por miedo al castigo, sino porque pensamos que están mal. Imagínate que yo soy ciego y tengo aquí unos billetes de 50 euros. ¿Tú qué haces? ¿Me dejas de robar porque hay una cámara que te puede pillar? ¿Por qué crees que está mal robarle a un invidente? Hombre, porque está mal robarle a un invidente. No porque me vayan a pillar, no, porque yo no me quiero ver por la noche cuando voy a dormir pensando en robar a un ciego. Hombre, pues hasta los 7 años los niños aprenden por las consecuencias. Si te comes la nocilla, mañana te daré más. Y dices, no me la tengo que comer. Sí, te quito la play, pero llega un momento que las personas interiorizamos los valores que tenemos que compartir en una sociedad. Yo no puedo quitarte el coche porque deje las llaves puestas y decir, como eres tonto, te has dejado las llaves, te las quito. ¿Por qué? Porque tengo que asumir que aquella persona es su coche, yo necesito ir a trabajar y es suyo. Y es un derecho que nos hemos dado y es la propiedad privada. Entonces, en este esquema, el super yo sería la conciencia y el ello son pulsiones instintivas muy fuertes. Bueno, las pulsiones instintivas muy fuertes, es verdad que en el caso de la delincuencia, dice, la conducta socialmente desviada surge
básicamente debido a una actuación deficitaria de una o más de tres instancias psíquicas, de una de estas tres instancias psíquicas. Es verdad que determinadas conductas que se rigen por hormonas y por impulsividad, que en el fondo es una descarga de adrenalina y noradrenalina, sí que se pueden ver afectadas biológicamente de una persona a otra. Hay personas que el riesgo lo valoran de una forma diferente, por una cuestión biológica. Hay gente que hace deportes de riesgo. No todo el mundo se tira en parapente, porque hay gente que siente un miedo atroz y hay gente que cuando se tira no siente miedo. Bueno, eso puede ser una de las causas añadidas a la delincuencia, el pensar, a mí el riesgo me gusta, o a mí el riesgo no me afecta. No siento miedo cuando voy a atracar un banco. Cuando una persona normal debería pensar, si yo voy a atracar un banco, igual me pegan un tiro. Eso viene influenciado por el ego, ¿no? Sí. Es decir, es una conjunción de las tres cosas. Por una parte, los valores morales, por otro, el ego, que es lo que yo deseo conscientemente, y por otro, el ello, que es las pulsiones de lo que me pide el cuerpo. A ver, yo puedo entender que aquella señorita es muy agradable físicamente. Mi pulsión a lo mejor es, bueno, me gustaría tener una relación con ella, pero otra cosa es que yo frene mi ello y que por otro lado piense, y lo que no puedo hacer desde el super yo es hacer algo que ella no quiera, porque está mal. Y otra cosa es mi deseo sería conocerla, pero pues, chico, no me ha caído ese. Entonces, esta conjunción de tres valores desde el punto de vista psicoanalítico. Los modelos de rasgos, qué rasgos tiene una persona, se interesan principalmente por la descripción y la comprensión de la estructura de la personalidad, que es lo que yo decía, la estructura. ¿Qué estructura tiene una persona? El rasgo puede ser entendido como una predisposición duradera que influye en la conducta que muestra a la persona en diferentes situaciones. Es decir, un rasgo tiene como característica que cuando una persona es impulsiva, no lo es solo en el fútbol, lo es en el fútbol, en su casa, en el trabajo, con los amigos y haciendo una torrada. Porque constituye un rasgo. O eres impulsivo o no lo eres. Si eres muy impulsivo y vas a un partido de fútbol, allá gritas como un mono. Y en una torrada te peleas por la chuleta. Pero tienes que ser impulsivo. Y ese rasgo es, no vale decir, es una persona impulsiva solo porque en el fútbol grita. No, gritas por todo. En el fútbol lo que pasa es que gritas un poco más. Es decir, tiene que ser estable en el tiempo. Luego, en el ámbito criminológico se ha identificado un conjunto de rasgos asociados con una mayor propensión a mostrar comportamientos socialmente desviados y a cometer actos delictivos, que es lo que comentábamos antes. Hay una serie de rasgos de la personalidad que se dan más, en general, se dan más en personas que cometen delitos. Si nosotros en una prisión o en un programa analizamos la personalidad de internos o personas que van a un sistema de usuarios que han dado un problema, veremos que hay muchos de ellos que correlacionan con impulsividad, extroversión, gente. Bueno, la hiperactividad considerada como una patología, como un déficit, no es. En personalidad, la hiperactividad sería irreflexión. Si los hiperactivos es que contestan muy rápido, aprieta el botón muy rápido, pega muy rápido. Media muy poco tiempo entre el pensamiento y la conducta. Te voy a romper la cara. El tiempo que tarde en pensar, me conviene romperte la cara. Pues igual me rompes tú a mí. Eso, en las personas impulsivas es pum, directo. Entonces, es verdad que las personas que tienen problemas de conducta son impulsivos, tienen rasgos psicóticos muchas veces, porque el psicoticismo correlaciona mucho con el consumo de drogas. La gente que le gusta mucho el ir más allá, el flipar, los mundos diferentes, las experiencias, sí, consumen las drogas. La gente que tiene miedo al mundo oscuro, pues menos toma algo que sabe qué es. Entonces, si tienes ese rasgo, psicoticismo, impulsividad, neuroticismo, que es el otro rasgo, el tercero, que es gente que está todo el día dándole vueltas a las cosas, necesita más el alcohol o el no sé qué para frenarse. Luego, al final, todas estas sustancias alteran el cerebro y producen más disfunciones. Y luego dice, desde el enfoque conductista
Primer modelo, el del psicoanálisis. Segundo, el de los rasgos. El tercero, el enfoque del conductista entiende la personalidad como un conjunto relativamente estable de patrones de conducta aprendidos. Ellos dicen, me da igual cómo eres tú. Perdona, lo que has tenido es que has nacido como eres, nos da igual, pero has aprendido y se te ha reforzado determinadas conductas. Es un conductismo puro y duro, la personalidad. O se te han inhibido determinadas conductas. Tú has crecido en un ambiente donde cogieron un palo de regaliz, te cortan una mano, joder, no lo has vuelto a hacer nunca. Entonces, tu personalidad se ha convertido en introvertida, reflexiva, etc. ¿Por qué? Porque todo es un condicionamiento de aprendizaje. Esto según el conductismo. Y decía, los mismos principios que intervienen en su aprendizaje son también aplicables a las conductas socialmente desviadas o criminales. Es decir, has aprendido a delinquir, lo que has conseguido delinquiendo ha actuado como refuerzo de condicionamiento y tú has ido avanzando, cada vez más refuerzo, y has establecido un patrón de conducta. Yo no estudio ni trabajo y delinco y vivo de la delincuencia. Hasta que un día se produce la extinción. Entonces te meten en un sitio y estás unos años sin poder hacer, sin poder tener refuerzo. Y después, desde el enfoque cognitivo-social de Albert Bandura, la personalidad se entendía como el resultado de la interacción continuada entre factores, es decir, era un conjunto entre la conducta que yo he llevado a cabo, cómo la he vivido, o internos, es decir, cognitivos o internos se refiere a cómo he percibido yo determinada conducta. He ido a un sitio, hemos ido con unos amigos, ha habido una bronca y un amigo mío, pum, pum, le ha pegado a otro y le ha dejado inconsciente en el suelo. ¿Cómo he vivido aquello yo? ¿Qué valor le he dado? Si he pensado, pues ya se va a enterar este tío otra vez. O he pensado, oye tío, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que ir ahí reventando a la gente? Este tío lo puede haber matado. Llama a una ambulancia, o, es decir, la percepción de la conducta sería el segundo. Y ambientales o externos, es decir, ¿cómo te han dicho que se ha visto lo que tú has hecho o lo que ha hecho tu amigo? Tú llegas a tu casa y dices, mira, papá, me he encontrado un iPhone en el coche. Míralo, me lo he quedado. Tu papá dice, pues mañana a las 8 te vas a objetos perdidos y lo depositas allí. Porque aparte de tener un localizador, esto no está bien. No, que hay un tío que te quita el localizador. Dice, no, que no lo vas a quitar. Que ahora mismo vas a la policía local y lo depositas. Claro, si tú ocurre esto, haces un aprendizaje. Si cuando llegas a tu casa, tu padre te dice, oye, campeón, muy bien, hemos pillado uno. Claro, lo verás normal. Yo he aprendido lo bueno y he aprendido lo malo en el ambiente. Pues el grupo de relación social, lo mismo. Si tus colegas te dicen, oh, qué bien, tío, hemos pillado eso, pues te dicen, tío, no metas en líos. Que eso es de alguien. A mí yo perdí mi móvil, me supo muy mal que alguien no me lo devolviera, o al revés. Perdí mi móvil y me lo devolvieron, joder, estuve muy contento. Es decir, aprendemos de nuestro entorno mucho. Y la delincuencia siempre se basa en grupos sociales, es muy importante. Luego queda la explicación humanista de la personalidad que hace hincapié en la libertad del individuo para poner en práctica aquellas conductas que, de acuerdo con su percepción particular del mundo y de sí mismo, le permiten alcanzar el máximo nivel de autorrealización. Es verdad que desde el punto de vista humanístico, los humanistas creen que nosotros siempre buscamos la superación y la autorrealización. Es como una visión un tanto religiosa de la persona. Excluye la palabra alma, pero parece que estamos dotados de la capacidad de perfección. Para la religión, el hombre nace con un pecado original, cuando te bautizan, tú naces con un pecado, ese pecado se te perdona en el bautizo y a partir de ese momento debes llevar una vida ordenada y cumplir algunos preceptos que te llevan a la perfección, es decir, a la santidad. Si tú te perfeccionas tanto, llegarías a santo. Es decir, ese concepto está recogido en esa visión de era tan bueno que llegó a santo, el camino de perfección. Era un concepto religioso que se traslada a la autorrealización de Bandura. Desde esta orientación, el bloqueo en la satisfacción de necesidades o en el logro de metas de crecimiento personal y la tensión, frustración derivada de ello son los factores que llevan a la persona a desarrollar conductas desviadas de la norma social. Si yo creo que mi objetivo es conseguir tener un descapotable y alguien me lo impide, pumba.
yo pasaré por encima de la cabeza que haga falta para conseguir aquello. Es decir, el objetivo que tú has fijado está por encima de tus posibilidades, porque tienes que pisar la cabeza a alguien, y segundo, que te haga feliz algo como que sea necesario dejar por el camino a toda la gente que tal, ya dice qué clase de persona eres. La herencia genética y el ambiente actúan conjuntamente en la construcción de la personalidad. Los estudios con gemelo consideran que la herencia responsable es de un torno al 50% de la variación observada en el perfil de personalidad. Bueno, aquí dice el 50%. ¿Qué parte de la personalidad heredamos y qué parte la aprendemos? Yo siempre, más que aquí, siempre leía más o menos el 60%. El 60% de la personalidad es heredado. Sí, es heredado. Y un 40% un constructo, pero no individualmente. Es decir, yo no tengo el 60% de mis padres y tú el 60%, el 60%. Yo puedo tener el 20 y tú el 80%. Es la media sobre la población. Hay gente que es clavado a su padre o clavado a su madre o no se parecen nada a ninguno de los dos. Y tú dices, ¿de dónde ha salido? Es igual que un abuelo suyo, con bisabuelo. Porque la genética, siempre entendemos que son nuestros padres, pero también son nuestros 4 abuelos, nuestros 8 bisabuelos y los 16 tatarabuelos. Entonces, tú puedes ser mucho aquel de allí. Pero en general, sobre una población se establece más o menos el 60% de herencia y el 40% de aprendizaje. Por otra parte, la investigación ambiental sobre el efecto de la cultura en la personalidad muestra que los miembros de comunidades colectivistas perciben el contexto social, como normas, valores, perspectivas, etcétera, como un referente estable y, en cambio, los integrantes de grupos individualistas consideran la personalidad como algo maleable a su perfil de rasgos específicos. Una sociedad colectivista, por ejemplo, la japonesa o la china, las sociedades orientales, ellos creen que los valores son inimmutables. Aquí hay que colaborar todos, aquí todo el mundo tiene el sistema de riego bien para que el de abajo riegue. Y eso es una forma de entender la vida. Los países que son más individualistas, como Estados Unidos o Canadá, ellos creen que como la vida se basa en oportunidades y cada persona se busca su vida de una manera diferente, tú puedes cambiar. Tú puedes ser de una determinada forma a los 25 años y a los 50 de otros. Y hay muchos ejemplos que en su cultura es así. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos durante 2 mandatos. Ronald Reagan era actor de cine. Es decir, él solo había sido actor de cine. Fue presidente del sindicato de actores, luego se metió en política como gobernador y llegó a presidente de los Estados Unidos. Solo, dicen en Estados Unidos, un actor de cine puede llegar a tal. Bueno, ahora en Ucrania, el presidente de Ucrania era un cómico, pero es un modelo un poco a imitación del americano, Ucrania. Pero esto es un cambio brutal en la vida de una persona. Esto en Japón es impensable. Tú eres de un grupo social y te pones de aquel grupo social, con los valores de aquel grupo social, con lo bueno que tiene no tiene por qué ser malo. Luego dice, se han desarrollado diferentes métodos y técnicas para evaluar y medir la personalidad. La legitimidad de las medidas obtenidas mediante estos procedimientos se halla supeditada al cumplimiento de 2 requisitos. Uno, la fiabilidad, que es la estabilidad de la medida, en evaluaciones sucesivas. Es decir, si yo digo que tú eres una persona extrovertida, no lo vas a ser ahora, lo vas a ser ahora, dentro de 6 meses y dentro de 5 años. La personalidad se considera que empieza a ser estable a los 13 años. O sea, tú cambias con una cierta tendencia, pero hasta los 13 años se producen alteraciones. De los 13 a los 18 prácticamente se estabiliza y a partir de los 18 un tío es como esto en la vida. A partir de los 45, por razones de experiencia, se producen unos cambios, pero unos cambios dentro de los mismos rasgos de personalidad. Una persona trabajadora lo es toda la vida. Una persona vaga lo es bastante toda la vida. Lo que pasa es que a partir de los 45 lo es más. Y a partir de los 45 un tío trabajador lo es más todavía trabajador. Pero son dentro del mismo rasgo. La fiabilidad es una. Y la validez. Una es la fiabilidad y otra es la validez. Y en la sensibilidad de la técnica para evaluar efectivamente el aspecto de la personalidad que pretende medirse. Es decir,
La sensibilidad es, ¿eso que yo estoy midiendo realmente mide la impulsividad o yo creo que mide la impulsividad? Entonces, hay que coger diferentes personas que sepas que son muy impulsivas, pasarles un test y ver si puntúan el máximo de aquel test. Porque si una persona muy impulsiva te da el 70 sobre 100, dirías, no estoy midiendo la impulsividad, mido cosas parecidas a la impulsividad. La irreflexividad, que no es lo mismo. La entrevista, la observación de la conducta, las técnicas psicométricas y las proyecciones se encuentran entre los instrumentos y métodos más frecuentemente estudiados en el estudio de la personalidad. Claro, una selección para unas oposiciones, pues hay un psicotécnico, hay un test de inteligencia, hay un test de medida verbal y luego hay una entrevista de personalidad. ¿Por qué? Hombre, porque la entrevista hay cosas que en un test podrían pasar y cuando hablas con una persona a ver mucho más representadas. Y además puedes hacer preguntas sobre preguntas. Puedes decir, dime qué animal te gusta. Una tortuga. Te puede decir, ¿eres una persona lenta? No te diría, no, soy una persona reflexiva. Me gusta hacer las cosas a mi velocidad. Despacio, pero bien hechas. Entonces, la segunda pregunta es, ¿y por qué una tortuga? Pues ya, porque me gusta pues, un animal que va seguro, no se cae, pim, pam, no se para nunca, parece que es un animal resistente, tiene un buen caparazón. Entonces, ¿es lo que preguntas sobre la pregunta? Sí. ¿Quién gana la fábula de Esopo? La tortuga. Entonces, el poder preguntar, se puede hacer una entrevista, si yo te pongo un test. Pon el animal que me gustaba, si pongo tortuga, caballo, liebre, tortuga. Que tu tío es un lento, no es verdad. A lo mejor este tío es muy rápido, pero tiene muy claro que corre cuando tiene fijado el objetivo. No se extenúa corriendo. Las proyectivas se encuentran entre los instrumentos y métodos más frecuentemente utilizados en el estudio de la personalidad, lo de las manchas, etc. Tal. Y luego el trastorno de personalidad, que da para una asignatura entera, se caracteriza por la presencia de pautas estables y duraderas en la forma de pensar, de sentir o comportarse que se inician en la adolescencia o al inicio de la madurez y que no se ajustan a las normas culturales preponderantes, que después son rígidas y no pueden cambiar y afectan negativamente a todos los hábitos de la vida de la persona. Es decir, ¿qué es un trastorno de personalidad? Si nosotros ponemos una persona de manera normal y una persona con una patología, un trastorno de personalidad estaría aquí en medio. Es una alteración estable, no es que tengas 2 meses muy malos, que estés muy triste, no. Cuando se produce un trastorno de personalidad nace en la adolescencia y se establece ya como definitivo sobre los 18, 17, 18, 19 años. 17, 18 años para el resto de la vida. ¿Y qué características tiene? No hablamos de un trastorno de personalidad a ser raro. No, porque ese aquí hay de todo ya. No, el concepto raro no se puede ni definir. Ahí te diría, a lo raro eres tú. Pero cuando ese trastorno, esa alteración de cómo percibe la realidad y cómo actúa su conducta, le genera problemas en su vida ordinaria. Eso es un trastorno de personalidad. Si una persona no puede salir a la calle porque hay que le persigue, tiene un problema en la personalidad. Tiene un trastorno de personalidad paranoide. Tampoco está todo el día oyendo voces como un paranoico que tenga que estar en la institución. Pero no puede ir a ningún sitio porque es que hay mucha gente que me mira y ves que no es un enfermo, pero tiene una constante dominación. Cuando tiene un trastorno esquizoide, pues es gente que cree mucho en las cosas, en los marcianos, en los poderes, en nos están mirando, todos estamos influidos por los rayos cósmicos y cuando pasan aviones es que tiran cosas, ese estilo de cosas. A ver, tú tienes la personalidad con un cierto esquizo, con una cierta ruptura entre lo que tú crees y lo que sucede. Pero tampoco son esquizofrénicos que se crean Jesucristo que vayan hablando por la calle, pero tienes una derivación extraña. En la actualidad, los 2 síntomas de clasificación de los trastornos de personalidad de uso más extendido son el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, el DSM-5-TR, que es un manual donde se define cada enfermedad y cada trastorno, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11.
La intervención psicológica en este tipo de trastornos resulta complicada. Los estudios disponibles muestran una eficacia limitada de los programas de tratamiento cuyos efectos terapéuticos tienden a ser poco perdurables. Es verdad que las personas que tienen un trastorno de personalidad tienen una mala proyección en el tiempo, porque como son estables, cuando corrigen algún aspecto de su personalidad, vuelven, cuando todo está bien, vuelven a enganchar. Todos conocemos personas que tienen rasgos de personalidad alterados. Hay gente que sin ser psicópata tiene rasgos psicopáticos, como ser muy cruel con los otros, mal jefe. Entonces, que dices, hombre, tampoco es un tío que tenga que estar en una institución, pero parece que la crueldad va con él, cómo trata a las personas, cómo le da igual lo que sufren. Entonces, este tipo puede tener un disgusto y frenarse, pero a la que los vuelves a soltar, vuelven a coger su historia. ¿Puedes hacerle creer a una persona, demostrarle que no hay rayos cósmicos? Sí. Muchas personas que ves que dicen que no pueden salir de su casa porque hay rayos y tal. Hombre, electromagnéticos de antenas y cosas de estas. Hombre, da que pensar a veces, si te lo dice tu cabeza, ¿por qué no lo dice a todos? Es un problema de la sensibilidad química, todos los tal. Bueno, es algo que no está demostrado que sea verdad. A lo mejor es una cosa que tienes en la cabeza, por desgracia. Y es difícil decirle a una persona, esto que tú sientes, solo lo sientes tú. Porque te dicen, no, tú no me entiendes, tú no me comprendes, tú vas contra mí, tú quieres que yo no me cure. Pues esto es un problema que se dice que es de complejo tratamiento. Ya la pondremos. Las preguntas con solución. Se va a cobrar, Ahora está con solución. ¿Está con solución? Ah, sí, perdón. Bueno, las preguntas de personalidad no son complicadas. Dice, en la investigación en la área de la personalidad, el enfoque metodológico que se centra en el estudio de grupos amplios de personas es el mnemotécnico. Es el mnemotécnico. Se lo he equivocado porque el ideográfico, sí, el ideográfico hace personas, hace referencia al tránsito en el tiempo. Nomos hace referencia al grupo, a norma. En el modelo psicoanalítico de la personalidad, el principio del placer rige la actividad del ello. Muy bien. El modelo de personalidad de Einstein es el de los tres grandes. Pensad en la... Uy, perdón. Hay un test de medida de 5 variables y uno de 3 variables. El de Einstein, este de aquí, fijaros que el E mayúscula son 3 palos. Es el de las 3 variables. Habla de extroversión, neuroticismo y psicoticismo. Extroversión, neuroticismo y responsabilidad. Bueno, pues que no lo leía. Evidentemente la responsabilidad no lo mide en ningún test. Es extroversión, neuroticismo y psicoticismo. Lo miden todos en unas escalas y a todos nos sitúa en medio. Los rasgos que muestran mayor correlación con la conducta criminal son baja agradabilidad y baja responsabilidad. Alta agradabilidad y baja apertura. Bueno, es evidente que en la A, porque es baja agradabilidad, ellos se sienten mal vistos por los otros, alejados del grupo social y baja responsabilidad. En la teoría cognitivo-social de Bandura, el concepto de determinismo recíproco hace referencia a la interacción continuada entre factores conductuales, genéticos y ambientales. Verdadero. Ah, no, pero dice falso. Perdón. ¿Perdón? Sí, porque, a ver, factores conductuales... Ah, no, porque dice genéticos. Perdón. Los genéticos están fuera. Cognitivos, es conductuales, cognitivos y ambientales.
Indica que el mínimo de desconexión moral permite a la persona minimizar la ilegitimidad moral de la conducta, la distorsión de las consecuencias y deshumanización de la víctima y la comparación ventajosa y etiquetado eufemístico. Y pone la B, o sea, la comparación ventajosa y el etiquetado eufemístico. Pues yo creo que es la A. Es curioso. Porque normalmente los delincuentes las consecuencias las alteran, dicen, a mí no me van a pillar y la víctima se lo merece, la deshumanizan. Lo comprobaré. De acuerdo con Maslow, es correcto afirmar que las experiencias cumbres son el propósito esencial de la existencia de la persona y el tipo de vivencia trascendente que acompaña a las sensaciones de plenitud. La B, o sea, un tipo de vivencia trascendente que se acompaña de sensaciones de plenitud. ¿Cuál de los criterios seguidos en el desarrollo de pruebas psicométricas implica la comparación entre respuestas dadas y un nivel mínimo, un ítem por un grupo de control y otro criterio? El criterio de consistencia interna y el criterio empírico. Debe ser la 8 y la B. Voy a volver a la ley. ¿Cuál de los criterios seguidos en el desarrollo de las pruebas psicométricas implica la comparación entre las respuestas dadas a un mismo ítem por el grupo de control y otro criterio? El criterio empírico. No lo había leído bien. El criterio empírico es el que se basa en el criterio de la prueba. Tú estableces tus valores respecto al valor de normalidad y sabes si estás por encima o por debajo. La evaluación proporcionada por el Inventario Clínico de Multiracial de Milton, el MCMI, se adjunta al listado de patologías del manual de diagnóstico, la 9, verdadero. Y luego la 10, el sistema diagnóstico del DSM-5-TR, el trastorno disocial de personalidad se incluye entre los grupos de personalidades A, excéntricas, B, dramáticas. Bueno, lo dejaré aquí porque viene mi compañero. Luego llego. ¿Tienes clase ahora? Sí, ahora.